Hoy hablaremos acerca de evangelismo, el arte de ganar almas para el reino de los cielos, el arte de crecer, el arte de poder buscar que las personas puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de evangelismo. Y para comenzar, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15. Vamos a encontrar nosotros cómo el apóstol Pablo reflexiona y nos hace a nosotros meditar, reflexionar en cómo se debe de dar la salvación, cuál es la perspectiva cristiana de poder crecer en el reino de los cielos, el poder ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13, de la siguiente manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjate que aquí el apóstol Pablo está hablando de esa característica principal, de esa unión que hay entre invocar el nombre de nuestro Dios, en otras palabras, el de disfrutar de tener una relación personal con Dios, y la salvación. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que solo las personas que son salvas pueden desarrollar, pueden disfrutar de una relación personal con nuestro Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué gran bendición poder tener una relación con nuestro Dios, poder saber que cuando nosotros somos salvos se manifiesta en que buscamos la presencia de nuestro Dios. Después de esto, el apóstol Pablo nos hace reflexionar en el camino de la salvación. ¿Cómo es que una persona llega a tener una relación con nuestro Dios? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Qué mover tuvo que haber en los cielos y en la tierra, en la iglesia, para que una persona llegue a invocar el nombre de nuestro Dios? Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice el apóstol Pablo que antes de invocar a nuestro Dios, primeramente creemos. Nadie que no crea en Dios le invoca, le busca. Nadie que no crea en nuestro Dios puede decir que ama a Dios. El apóstol Pablo es muy consciente y nos hace reflexionar a nosotros de la importancia que para que alguien invoque el nombre de nuestro Dios, primeramente esa persona creyó en el evangelio de nuestro Dios. Dice la segunda pregunta del versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Es muy cierto que hay que creer, pero déjame decirte algo importante. Antes de creer, primero tuvimos que escuchar el mensaje de salvación. Nadie cree en lo que no ha escuchado. Primero escuchamos el mensaje de salvación, el mensaje de la Biblia, lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Primero escuchamos ese mensaje para poder creer en el mensaje. Así es que así está esta cadena de la salvación. Y dice la tercera pregunta reflexiva, dice, ¿y cómo van a oír y cómo oirán sin haber quien les predique? Al final de cuentas, el apóstol Pablo asienta una gran verdad que debe mover el corazón de cada uno de nosotros. Esa verdad es que para que las personas oigan el mensaje de salvación y después crean, para que invoquen el nombre de nuestro Dios, tiene que ver quién les predique el evangelio. Aquí está la necesidad y la importancia de tomar muy en serio el mandato de nuestro Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quiero que sepas algo muy importante. Cuando nosotros predicamos la palabra de nuestro Dios, estamos trayendo la luz del reino de los cielos a la tierra. A una tierra donde la maldad, donde el pecado ha destruido vidas, a un mundo de tinieblas, a un lugar donde no disfrutan de la luz, de la paz, de la esperanza que solo hay y se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, qué gran bendición traer luz, traer paz,
traer esperanza, traer bendiciones a las vidas de aquellas personas que el pecado ha destruido, a las vidas de aquellas familias que necesitan esa paz y esa tranquilidad, aquellos matrimonios que están desesperados y no encuentran solución, poder traerles que en Cristo hay transformación de vida. Así es que traigamos el cielo aquí en la tierra, compartiendo la edificante palabra de nuestro Dios. Así es que déjame en este momento decirte que cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando acerca de anunciar las buenas nuevas de salvación para todas las personas que no han disfrutado un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes tú que la gran mayoría de las personas con la cual convivimos, platicamos, realizamos nuestra vida, no conocen a nuestro Señor Jesucristo, no disfrutan de las bendiciones de nuestro Dios? ¿Sabes qué es evangelizar? Es anunciarles, es enseñarles, es predicarles las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas que hay salvación, que hay vida eterna, que hay transformación, que hay poder en Cristo Jesús, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, que Cristo es el camino para poder tener una relación con nuestro Dios. Las buenas nuevas que se enfocan en poder llevar a la persona para que tenga un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos y comprendemos esta gran verdad de la importancia de compartir el evangelio de nuestro Dios, el evangelismo se convierte en un estilo de vida para nosotros. No vamos a evangelizar solamente cuando en la iglesia haya una campaña o haya una actividad especial o haya un evento para poder invitar a las personas. El evangelismo va a ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Quiero invitarte, quiero motivarte para que nos enfoquemos en buscar a nuestro Dios, en amar a nuestro Dios, en obedecer a nuestro Dios, porque cuando hacemos eso, indudablemente nos enfocaremos a las personas para que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo nos deja ese gran ejemplo para que nosotros podamos compartir el evangelio. Y yo quisiera en este momento poder decirte que el evangelismo comienza cuando nosotros tenemos compasión por las almas perdidas. El evangelismo inicia en nuestra vida cuando nosotros amamos a los perdidos, cuando nos duele ver cómo el pecado está destruyendo la vida de las personas. Cuando nosotros podemos ver vidas, matrimonios, familias que no son felices, que necesitan una transformación de vida, es entonces que nosotros nos movemos para que las personas gocen de ese encuentro con nuestro Dios. Vayamos a Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Abramos nuestras Biblias en esa porción de las Escrituras. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí está nuestro Señor Jesucristo dándonos ese gran ejemplo de ganar almas para Cristo, de bendecir a las personas con el evangelio de salvación. Dice que nuestro Señor Jesucristo iba recorriendo las ciudades, las aldeas, predicando, sanando, compartiendo la verdad del reino. Pero dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque Él veía a las personas como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen quien les guíe, quien les encamine.
quien les bendiga, quien les transforme. ¿Sabes que esto es la realidad de muchas personas? Tienen necesidades, sus vidas están destruidas, están padeciendo mucho dolor, mucho estrés, mucha depresión y no hay quien les ayude. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas. El Señor Jesucristo fue movido a compasión, ese amor por las almas, la compasión es el amor en acción. Es cuando te mueves para hacer algo y ayudar a las personas. Déjame decirte que el evangelismo comienza por la compasión. Necesitamos amar a las personas que no tienen un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos amar a las personas que están destruidas por el pecado. Necesitamos enfocarnos en las personas y poder sentir cómo las personas viven sin la bendición de nuestro Dios, cómo las personas caminan sin ser salvas, dirigiéndose a una destrucción eterna. Debemos movernos en nuestro corazón y sentir ese amor por las personas. Si hacemos esto, el evangelismo será una prioridad en nuestra vida, será un estilo de vida. Todos los días vamos a compartir el evangelio de nuestro Dios. Déjame decirte algo muy importante. El evangelismo es una de las evidencias más grandes y más palpables de que nosotros amamos a Dios. Cuando nosotros tenemos amor por los perdidos, realmente estamos dando evidencias de que el amor de Dios reposa en nuestros corazones, porque eso es el sentimiento más grande que hay en el corazón de nuestro Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor de Dios al mundo es el mismo amor que nosotros debemos tener por el mundo perdido, por el mundo que no tiene a nuestro Señor Jesucristo. Así es que amemos a las personas y hagamos algo por ellas. ¿Qué podemos hacer? Podemos predicarles el evangelio del reino de los cielos. Déjame decirte que nosotros los creyentes reconocemos que la mejor manera de cambiar al mundo y de bendecir personas y de bendecir familias es a través del evangelio de nuestro Dios. No es a través de marchas, no es a través de protestas, es a través de compartir el evangelio del reino de nuestro Dios. Nosotros nos movemos, sí, pero a las personas y les compartimos el evangelio. Tocamos puertas de las personas, pero para compartirles la verdad del reino de los cielos. Así es que amemos a las personas y busquemos que caminen rumbo a la salvación de nuestro Dios. Quiero en este momento compartirte una gran verdad que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. El evangelismo no solamente va a cambiar las vidas de las personas para que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, también va a cambiar la vida de los creyentes, la vida de nosotros, los discípulos, la vida de aquellos que ya caminamos para nuestro Dios. Así es que te invito para que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Lucas capítulo 15 y vamos a encontrar esa parábola de la oveja perdida. Y a través de esa parábola vamos a encontrar cómo la vida cristiana se convierte en una vida de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, cuando nosotros nos animamos a compartir y a ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas piensan que ser cristiano es ser aburrido. No le hayan sentido a la vida cristiana. Tristemente he escuchado a muchas personas que han intentado caminar para nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos hacen eso, sí, con el paso del tiempo se dan cuenta que la vida cristiana es aburrida. ¿Por qué les pasa eso? Porque indudablemente no caminaron en nuestro Dios, no caminaron obedeciendo al Señor y no buscaron ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Así es que déjame leer Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7. Y mientras leemos, yo quisiera que pudieras enfocarte, que pudiéramos enfocarnos en
La palabra gozo, ¿cuántas veces se presenta el gozo en estos 7 versículos de la palabra de nuestro Dios? Dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, hablando del Señor Jesús, le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando de la acción de nuestro Dios, de esa acción de haber enviado a Cristo a morir por los pecadores, de la importancia de una vida para el reino de los cielos. Y lo presenta nuestro Señor Jesucristo con la imagen de la oveja perdida. Y fíjate que aquí, cuando se encuentra la oveja perdida, que es una ilustración de un alma arrepentida, cuando se le presenta el Evangelio y vuelve a nuestro Dios y busca caminar para el Señor, se arrepiente de sus pecados y busca consagrar su vida, esa es un alma ganada para el reino de los cielos. Dice el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Esto habla del gozo personal, del gozo de la persona que gana a Cristo Jesús. Así es que la primer persona que siente gozo, que siente alegría, es el evangelista, es aquel que comparte el plan de salvación, es aquel que busca a nuestro Dios y camina para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí está representando a la iglesia. Cuando la persona que compartió el plan de salvación la presenta a su familia espiritual, a sus hermanos, a su iglesia, dice: gócense conmigo porque aquí hay un alma ganada para Cristo, un alma arrepentida, un alma viviendo para nuestro Dios. Gócense conmigo. Este es el gozo de la iglesia, este es el gozo de la consagración. Indudablemente, una iglesia que gana almas para Cristo es una iglesia de gente gozosa, de gente alegre, de gente feliz, porque estamos cumpliendo el propósito, la razón del por qué somos una iglesia. Así es que déjame decirte que no solamente la persona que gana almas para Cristo tiene gozo, sino también su iglesia. Una iglesia ganadora de alma es una iglesia gozosa y feliz. Pero no solamente hay gozo aquí en la tierra, también hay gozo en los cielos. Dice la palabra del Señor: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Así habrá más gozo en los cielos. Mis amados hermanos, en el cielo hay gozo, hay alegría, cuando un pecador aquí en la tierra se arrepiente. Que Dios permita que nosotros podamos buscar, podamos ir tras las almas perdidas. Que Dios nos conceda la oportunidad de tener esa pasión por ganar almas para el reino de los cielos. Déjame decirte que cuando nosotros abordamos el tema del evangelismo, nosotros encontramos que el Espíritu Santo tiene un papel importante para ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor tiene un papel importante para ganar almas para Cristo, y el creyente, nosotros los hijos del Señor, también tenemos un papel importante. Déjame en este momento comenzar con el papel del Espíritu Santo en el trabajo de ganar almas para Cristo Jesús. Creo que probablemente ya has leído Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está el diseño de nuestro Dios. Aquí está el panorama que Dios presenta.
nos envió a predicar el Evangelio, nos envió a ganar almas para Cristo, pero no nos envió solos, nos envió con la presencia de su Santo Espíritu, pero tampoco nos envió vacíos, nos envió con el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo es para evangelizar, es para ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo no es para que te sientas fuerte y poderoso, invencible. No, es para que te animes, te llenes de fortaleza, te llenes de valor y vayas con las personas que no tienen almas para Cristo y les compartas el plan de salvación. Me gustaría que fuéramos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Vamos a encontrar nosotros en esta porción de las Escrituras cómo nuestro Señor Jesucristo nos presenta el poder del Espíritu de nuestro Dios. Juan 20, versículo 21 en adelante. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Me detengo hasta aquí en estas palabras del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo una gran verdad. Así como me envió el Padre, así yo también los envío. Así es que así como Cristo tuvo una misión, una comisión, así como Él tuvo un propósito al venir a la tierra, así nosotros tenemos el mismo propósito de Cristo, el cual es buscar que las personas tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Como me envió el Padre, así yo os envío. Así es que nosotros buscamos en la Biblia cómo envió el Padre a Cristo. Lo envió con poder. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 4, del 18 en adelante, dice: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha enviado para predicar, para pregonar, para dar libertad a los cautivos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que, dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este es el poder que hemos recibido. Me gustaría que pensáramos en este momento acerca del secreto fenomenal, el secreto fundamental de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué la iglesia del primer siglo extendió el mensaje? ¿Por qué la iglesia del primer siglo fundó muchas iglesias? ¿Por qué se multiplicaron los discípulos? ¿Por qué hubieron muchos creyentes? ¿Sabes por qué? Porque ellos fueron guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Cuando eso sucede, entonces seguramente vamos a ser testigos de cómo Dios va a cambiar y transformar las vidas de las personas. Ahora déjame decirte cuál es el papel de la palabra de nuestro Dios. El mensaje de salvación no es un mensaje emocional, no es un mensaje que nazca solamente de nuestro corazón tierno y amoroso hacia las personas. El mensaje tiene que ser bíblico. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, allí en Juan capítulo 7, del 37 al 39, dice nuestro Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dice en la Escritura. Así es que hay que predicar al Cristo de la Biblia, para que la gente crea en el Cristo de la Biblia. Ese Cristo que está presentado en la Biblia es el Cristo que sana, es el Cristo que transforma, es el Cristo que bendice, el Cristo que salva. Por eso ese Cristo vamos a predicar nosotros, no el Cristo de las religiones, no el Cristo que la gente se ha hecho una idea de cómo es nuestro Dios, no, en el Cristo que presenta la palabra de nuestro Dios. Me emociona poder leer lo que dice el Salmos 119, 130. Quiero invitarte para que abramos nuestras Biblias en esa porción de las Escrituras. Este es un precioso Salmos 119, versículo 130. Dice la palabra del Señor: la exposición de tus palabras alumbra. Cuando se expone, cuando se predica, cuando se enseña la palabra del Señor, siempre va a alumbrar, siempre va a traer luz, siempre va a iluminar las mentes. Hace entender a los simples. ¿Sabes que la palabra del Señor da entendimiento? Da sabiduría.
nos hace comprender grandes verdades del reino de los cielos. Así es que predicar la palabra del Señor bendice. Enfoquémonos en el mensaje de la Biblia. Cristo es el Salvador. Cristo es el Redentor. Dice la palabra del Señor que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Cristo Jesús. Estas son las palabras de Cristo. Este es el mensaje que debemos nosotros compartir acerca de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, más penetrante que toda espada de dos filos. Esta es la palabra que penetra hasta en el corazón más duro, hasta en aquella vida destruida por el pecado. Ahí penetra la edificante palabra de nuestro Dios. ¡Qué bendición poder contar con la palabra! Porque no predicamos nuestras emociones ni nuestras ideas, predicamos la edificante palabra de nuestro Dios. Ahora déjame hablarte del papel de nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿A qué nos mandó el Señor? Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio. Que vayamos y prediquemos la palabra del Señor. Ahí en Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es nuestra tarea? Ir a predicar el Evangelio. Las personas no van a venir, tenemos que ir. Tenemos que movernos de nuestro confort y salir y predicar el Evangelio de nuestro Dios. Esa es nuestra tarea. También dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 9, versículo 38, dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice el Señor Jesucristo que como hay mucha gente que no es salva, que no han tenido un encuentro con Cristo, que la mies es mucha, dice que nos manda a orar. Recuerda que el evangelismo inicia cuando doblamos nuestras rodillas y platicamos con nuestro Dios y buscamos el rostro de nuestro Dios en oración y presentamos las vidas de las almas perdidas. Recuerda que es algo muy importante el que nosotros podamos ir y predicar, ir y orar por las personas, ir y orar y predicar el Evangelio, pero también no se nos olvide que es importante el poder dar y vivir en un buen testimonio. Así predicaron los personajes de la Biblia. Viene a mi memoria Juan el Bautista. Él predicó con el testimonio. Él cuando vio a Cristo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él partió de ese encuentro que él tuvo con Cristo. Él partió de lo que él estaba mirando en Cristo Jesús. Habían cientos alrededor de ese río donde Juan el Bautista estaba predicando, pero solo él vio a Cristo como el Cordero de Dios. ¿Y qué hizo? Dijo: he aquí, miren todos al Cordero de nuestro Dios. Recuerdo la historia de la mujer samaritana que fue y predicó la palabra del Señor y dijo: vengan porque he encontrado al Mesías, me dijo todo lo que soy. Y la gente salió al encuentro y dice que la gente le decía: creemos, ya no solo porque nos hablaste de lo que hizo en tu vida, creemos porque tenemos un encuentro con Él. Pero indudablemente lo que más viene a mi memoria es aquel encuentro del hombre que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, del endemoniado. De ese hombre que disfrutó la liberación de nuestro Dios. Y dice que cuando este hombre fue sano, fue salvo, fue liberado, quiso caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿sabes qué? Regresa a los tuyos, ve a los tuyos, ve a tu casa, ve a tu familia, ve a tus conocidos y háblales, predícales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Este es el mensaje de salvación, que en Cristo hay salvación, hay transformación, pero que nosotros hemos disfrutado esa salvación, esa bendición en Cristo Jesús. Que la gente pueda ver en nosotros esa luz, esa esperanza, esa sal, ese toque de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Quiero invitarte
para que nos levantemos y prediquemos la edificante palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios mueva tu corazón, que Dios te lleve con tus conocidos y les prediques acerca del amor salvador y transformador en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en gran manera. Listo. Quedan, pues el calor, creo yo.